Muy bien. Pues conforme al calendario de lectura, ya comenzamos con el Nuevo Testamento y en esta semana leímos lo que fue el Evangelio de Juan, capítulo 2. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2. Cuando estaba preparando, surgieron realmente de los textos que vamos a ver como 3 temas. Pero cuando empezaba sobre uno, pues empecé a extender. Sobre el otro, pues también. Y al que yo quería llegar, pues también. Entonces es como si fueran 3 predicaciones. Entonces dije, bueno, a los hermanos, pues yo creo que sí aprendieron lo de las 3 horas, ¿verdad? 1 hora cada tema. Pero no voy a hacer así con los hermanos. Entonces nada más he elegido un solo tema y pero para que nosotros podamos no tardarnos tanto, ¿sí? Bueno, pues vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Sí? Ya estamos ahí. Al día siguiente se celebró, una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Versículo 4. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Versículo 5. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. ¿Sí? Ahora, quiero resaltar el hecho de que, y acerca de una pregunta. Normalmente este pasaje es mencionado y es resaltado por un grupo en particular. Y me estoy refiriendo a catolicismo. ¿Sí? ¿Con qué tema lo estarían haciendo? ¿Sí? Vamos a poco, vamos a ver cómo dice, hay una pregunta que dice, ¿alguna vez Jesús llamó a María madre o mamá? ¿Sí? ¿Alguna vez Jesús llamó a María madre o mamá? Y la verdad es que no hay registros explícitos de Jesús dirigiéndose a María como madre o como mamá. ¿Sí? Si nosotros vamos a Juan capítulo 19, sin perder Juan capítulo 2, Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, dice lo siguiente. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. ¿Sí? Capítulo 19, ¿qué situación tenía Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En la cruz. ¿Sí? Ve a María, ve a su madre, y tampoco ni en el lecho de muerte, ni en la cruz, Jesús le menciona a María mamá o madre, ¿sí? Sino, como le dice, apreciada mujer. Dice, y aunque en estas citas Jesús no utiliza los términos madre o mamá, el término de apreciada mujer en el contexto cultural y lingüístico de la época no tenían connotaciones irrespetuosas, porque también hay muchos cristianos, ¿no? Que se toman de ahí para decir, es que mira, es que María realmente nunca, Jesús le mencionó que era su mamá, nunca mencionó, y lo hacen hasta de una forma despectiva
y grosera en ese sentido, ¿sí? Y algo que debemos de entender es de que, aunque no lo dijo, y el hecho de que la mencionara como apreciada mujer, realmente era una forma común de dirigirse a las mujeres con respeto, ¿sí? Entonces, aunque Jesús no le dijera mamá o madre, Jesús realmente estaba diciendo a María, se estaba dirigiendo a ella con respeto. Lógicamente que la palabra mamá y madre dicen mucho más que apreciada mujer, ¿sí? Pero eso sí, no hay ningún registro en la Biblia, en los evangelios, en donde Jesús le diga a María madre o mamá. Ahora, qué interesante que en el versículo 4, regresamos a Juan capítulo 2, en Juan capítulo 2, versículo 4, después de que María le dijo que se acabó el vino, ¿sí? Y que dice, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino, dice Jesús, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, ¿sí? Ese no es nuestro problema, respondió Jesús, y todavía no ha llegado mi momento, ¿sí? Algo, con base a esto, pareciera ser que el catolicismo marca mucho este evento en el sentido de que María, fíjense, tiene mayor autoridad que Jesús y ahora por eso buscan más a María que al mismo Jesús. También porque Jesús jamás le negaría nada a su madre. ¿Y no es eso lo que dice el catolicismo? ¿Por qué vamos mejor con María que en lugar de con Jesús? Porque Jesús le hace caso a su mamá, ¿sí? Y él no le va a negar nada a su mamá. Cuando nosotros vemos el texto donde dice María, pues no hay vino, y a pesar de que Jesús dijo, bueno, ¿y eso qué? No es nuestro problema. ¿Qué fue lo que dijo después, versículo 5? Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Acerca de ahí había 6 tinajas. Prácticamente, ¿qué hizo Jesús? Obedeció. ¿Sí? Obedeció. Y ahora, qué interesante que en esta ocasión no fue la única en donde vemos a Jesús mostrando obediencia hacia sus padres. Vamos a Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2, versículos del 41 en adelante, ustedes me dicen cuando estén ahí, ¿sí? Lucas 2, del 41 en adelante, dice lo siguiente. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, ¿sí? Asistieron al festival como siempre. No tenemos aquí ningún niño de 12 años, ¿verdad? ¿Quién es el más grande? ¿Mateo? ¿Nathan qué edad tiene? Entonces, digamos, así se ve a esa edad, ¿sí? Entonces, cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. 43. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. 48. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. 49. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? 50. Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret
y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Entonces vemos a un Jesús también a la edad de 12 años todavía obedeciendo ¿a quién? A su padre y a su madre. Algo interesante que podemos ver aquí y que ahorita vamos a ver un texto que remarca lo que voy a decir. Pregunta, porque también el catolicismo, ¿qué es lo que dice? María tuvo a Jesús y después, ¿qué pasó con María? Siempre virgen, ¿no? O sea, cuando sabemos que biológicamente una mujer después de dar a la luz no regresa a ser virgen, ¿verdad? Pero en el caso de María, para los católicos, sí, siempre fue virgen. Aún a pesar de que haya tenido un niño vía natural, aún así, María siempre virgen. Pero yo preguntaría, bueno, si María y José estaban conscientes de lo que era Jesús, ¿Jesús era alguien importante? ¿Jesús realmente fue un niño anunciado y realmente apreciado? José soñó, ¿verdad? Con un ángel y que le decía, el hijo que va a tener, santo será llamado, ¿sí? A María también se le indujo y se le explicó quién era ese Jesús. Entonces, ¿era un niño normal? ¿Sí? ¿Era un niño como cualquier otro? No, era un niño especial. Pregunta, ¿y por qué se les perdió? Fueron a hacer cada año el ritual y de regreso, ¿por qué se les perdió? Si yo apenas tengo a mis hijos, ustedes los ven, tienen 4 y 5 años, ¿sí? Y yo todavía me preocupo por ellos cuando van aquí a las tortillas, ¿sí? ¿Cómo puede ser que a María y José se les haya perdido un niño de 12 años? ¿Y dónde estaban los papás? ¿Dónde estaba María? ¿Dónde estaba José? ¿Sí me explico? Y si recordamos lo que dice el texto, iban inclusive iba mucha familia, ¿sí? Iban muchos parientes, iba toda la caravana hacia hacer cumplir con las fiestas judías y regresaban a su lugar de residencia. ¿Qué estaba haciendo María? Si nosotros vamos a leer más adelante un texto donde dice que, pregunta, José y María, después de que tuvieron a Jesús, ¿tuvieron relaciones sexuales y tuvieron hijos? La respuesta es sí. ¿Y tuvieron hijos? Sí. Entonces, si tuvieron más hijos, nosotros nos podemos poner a pensar, bueno, a veces decimos, es que no puedo ponerle toda la atención a un solo hijo. Y si tengo más hijos, los demás hijos a veces me roban esa atención. ¿Sí me explico? Entonces, podríamos pensar que ¿por qué Jesús se les perdió? Pues porque María y José estaban cuidando a su escalerita de hijos que tuvieron después. ¿Sí? ¿Y Jesús quién era? El mayor. ¿Sí? Y normalmente al mayor a veces se les carga responsabilidades que no deberían de ser, que los padres, ay, cuida a tu hermano, es responsabilidad de los padres, pero se les carga muchas veces esas responsabilidades y Jesús simplemente pues se quedó allá, ¿sí? Y José y María, ¿dónde estaban? Cuidando a la demás chamacada, por decirlo así. Estaban todos ahí, ya hasta habían llegado a cierto punto, ¿y Jesús? ¿Y Jesús? Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿No? O sea, Jesús, ¿dónde está Jesús? Entonces, Jesús, ¿no le encontraron durante qué? 3 días. Y regresaron. ¿Y dónde estaba Jesús? Pues donde tenía que estar. ¿No? Dice la Biblia que no le entendieron cuando él dijo que no saben que tengo que estar en la casa de mi padre, etc. Y nuevamente, aún así, Jesús se sometió y obedeció lo que su papá y su mamá decían. Algo que llama la atención y que ahorita más adelante en los siguientes textos quiero resaltar, es de que dice en el caso de María, dice, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia con ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Y quiero que le resaltamos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Bueno, entonces con base a estas obediencias, ¿qué es lo que dice? Hay algunas preguntas que podíamos hacer. ¿Realmente
¿Uno tiene que buscar a María para que Jesús haga un milagro en mi vida? No. Es cierto que quiera Jesús o no quiera, si le pedimos a María, Jesús está obligado a obedecer. Es cierto que María es la madre de Dios y es superior a Jesús en autoridad. Es cierto que María es intercesora entre Dios y nosotros. Es cierto que sin María en mi vida yo soy un huérfano. No, ¿verdad? ¿Sí? Todos estos puntos de vista o estos cuestionamientos que se hacen dentro del catolicismo solo reflejan la gran ignorancia que hay en ellos referente a la persona de Jesucristo y de María. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí en cuanto al tema de, vamos a ver un poquito de mariolatría. ¿Sí? Bien, adelante. Es que sí bueno, es ignorancia en primera porque pues, mucha gente no conoce la palabra de Dios. Cuando uno ya les explica y les dice, aún así, porque entonces ¿dónde queda cuando dice el Señor que Él existió desde el principio del fin? Así es. Pues Él ha sido siempre Dios, eso nada más María fue un instrumento, como Así dice, es. como un vaso frágil. Me es. gustó, aquí te agarro y ya, pero no, la gente no puede entender eso, que ella tuvo más hijos. No, y vuelvo a lo mismo, es por no escudriñar Sí. las escrituras. Las escrituras, sí. Y nosotros podríamos, en cuanto a lo que es el tema de mariolatría, yo les podría hablar acerca de los concilios, acerca de cómo fue creciendo esa forma de pensar, no fue luego, pero dentro del catolicismo, no dentro del cristianismo, ¿no? Pero no. Solamente ahorita nos vamos a basar solamente en lo que dice el texto bíblico. Creo que es lo que tiene más sustento, el texto bíblico, que la historia en cuanto a María. Primeramente, tenemos que establecer, vamos a 1 Timoteo capítulo 2. Y eso de que sin María nosotros somos huérfanos, eso recientemente el señor Francisco lo acaba de decir, entonces por eso me llamó la atención incluir esa pregunta. 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 3 al 6. ¿Ya estamos ahí? Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. Primeramente, nosotros ya sabemos, y por otros textos y por otros temas que hemos visto, Dios quiere que todo el mundo se salve. De hecho, hemos visto pasajes donde habla acerca de que Dios es paciente, ¿verdad? No queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces es el mismo sentido de lo que está hablando aquí Pablo a Timoteo, que Dios quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. Versículo 5, pues hay un Dios. ¿Cuántos dioses dice la Biblia que hay? Uno, ¿sí? Si nosotros recordamos lo que es el Oye Israel, ahí en Deuteronomio, ¿qué es lo que dice? Oye Israel, tu Dios uno es. Ellos mismos, ¿cuántos dioses está hablando? Uno solo, solamente tenemos un Dios. Aquí mismo Pablo lo recalca, hay un solo Dios y después dice, y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Cuántos? Uno, no dos, no tres, no cuatro, solamente uno. Dice, y es el hombre Cristo Jesús. Y esto es bien importantísimo. No podemos decir que María es un medio para el cual yo pueda llegar y pedirle a Dios, porque eso en ninguna parte está en la Biblia. Y aquí está muy establecido. Si realmente María fuese alguien importante en ese sentido o como un mediador, pues aquí lo diría Pablo. Habrían dos, ¿no? María y su hijo Jesús. Y si busca, y casi diría, y si buscan a María,
Se les cumple porque se les cumple, porque porque el Hijo lo cumple. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no podemos caer en esa situación como el catolicismo ha estado cayendo. ¿Sí me explico? Entonces dice, hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo reconcilia? ¿Cómo lo reconcilió? Dice, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. ¿María dio su vida por nosotros? No. ¿Derramó su sangre por nosotros? No. ¿Su cuerpo fue molado para que yo pudiese recibir la salvación a través de Jesucristo? No. Bueno, ok, no fue María, pero pudo haber sido Buda, pudo haber sido Hare Krishna, pudo haber sido cualquier otra persona, alguno de los apóstoles, alguno de los discípulos. Nadie. El apóstol Pablo, nadie. De hecho, él mismo está diciendo esto. Solamente hay un Dios, solamente hay un mediador. Y ese Dios y ese mediador dio y tuvo que dar su vida para comprarnos la libertad a todos. Y ahora, ¿qué dice más adelante? Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Jesús vino en el momento preciso, en el tiempo preciso, con el pueblo preciso, ¿no? O sea, si el pueblo de Israel siempre fue el pueblo escogido por Dios, ¿dónde iba a venir el Mesías? ¿Con los mayas? ¿Con los nórdicos? ¿Allá con los vikingos? No, tenía que venir a través de los judíos. Entonces, este mensaje que Dios le dio al mundo, justo en ese momento preciso, solamente hay un solo Dios y solamente hay un solo mediador. Y aquí dice nombre y apellido. ¿Quién es? Y ese hombre es Cristo Jesús. No hay otro. No hay más dioses más que solamente. No hay más mediadores, no hay más intercesores. Y ahora que la gente se ha inventado que la diabólica muerte, que Judas Tadeo, que Valverde en el caso de los maleantes, o sea, no hay nadie, absolutamente nadie que pueda ser mediador entre Dios y los hombres más que solamente Jesucristo. ¿Y María está descartada? Sí. María está descartada completamente. Pero es que era su mamá. Sí, es que era su mamá. Pero no, María no murió por ti. María no derramó su sangre por ti. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. ¿Hay algún católico aquí? No. Digo, no sé. ¿Sí, hermano? Digo, primo. ¿O diga qué? ¿Hermano separado? No. ¿Qué leyenda, hermano? La justificación que ellos dan es que Jesús, así como es Dios, también es hombre. Entonces ahí basan ellos su creencia. Dicen, no, Dios es Dios, ¿no? Pero también es hombre, entonces igual ya se basan en la boda de Caná, ¿no? Entonces sigue siendo hombre, entonces sigue teniendo esa dualidad, ¿no? Entonces sigue obedeciendo a su madre. Sí, exactamente, así es lo que dicen. Bueno, adelante. Nada más también, bueno, cuando yo iba a catecismo, que esta vergüenza me da la verdad decir, pero decían que la Virgen, bueno, que la mamá de Jesús, la Virgen, no se murió, que se la llevaron así. Sí, la famosa ascensión de María. Y que tuvo esa, nada más ese comentario. Oh, sí, así es, hay muchos mitos alrededor de María y todo eso a través de la historia le han estado aumentando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por ejemplo, lo que es el tema de María, la Madre de Dios, eso fue una consecuencia de algo, como diríamos, salió más caro el caldo que las albóndigas. ¿A qué me refiero? Lo que querían era resaltar la deidad de Cristo. Sí, entonces, ¿qué fue lo que se les ocurrió decir? Pues decimos que María es la Madre de Dios. Pero porque, ¿cuál era el propósito? Resaltar la deidad de Jesucristo. Sí, no su humanidad, sino resaltar su humanidad. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a creer? Pues que realmente María era la Madre de Dios, porque la gente empezó a pensar eso, que María es la Madre de Dios, no de Jesús, el hombre. ¿Sí me explico? Entonces, por eso digo, salió más caro el caldo que las albóndigas. Pudiera ser ellos
queriendo hacer una buena intención, pero la gente lo interpretó de otra forma, ¿sí? Y hasta la fecha se ha quedado ese concepto de que María es la Madre de Dios, lo cual, bueno, ahorita vamos a seguir viendo. Lucas capítulo 1, versículo 38. ¿Sí? También algo que mencionan acerca de María es de que ella es inmaculada, ¿no? Sin pecado, ¿sí? Hasta dicen, sin pecado concebido, ¿sí? O sea que de la misma forma que Jesús no fue concebido en pecado, también María no fue concebida en pecado, sino también o sea, no se van con Jesús, sino se van más atrás, casi María como si fuese una Jesusa, una Crista, por decirlo así, que también la mamá de María la concibió sin pecado, que también el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Cosa que vamos a ver en la Biblia si es cierto o no. En Lucas capítulo 1, versículo 38, dice lo siguiente. Bueno, este es en cuanto al anunciamiento. Viene el ángel con María, le da este anunciamiento acerca de este niño, de este embarazo que iba a tener, y le dice, 37, dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Versículo 38, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Algo que debemos de resaltar aquí es que la misma María, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Soy la qué? La sierva del Señor, ¿sí? ¿Y una sierva qué es? ¿Es alguien que sirve o a quien se le sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué se le había pedido, qué se le había anunciado a María? Que a través de ella iba a venir el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Eso, su cuerpo iba a ser como ese depósito. Se le dijo que iba a venir el Espíritu Santo en el versículo, en el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo iba a ser prácticamente el Padre de Jesús, y por lo cual el fruto de ese nacimiento, santo sería llamado. ¿Sí? Entonces, aquí muy claramente María, por su propia voz, está diciendo que ella es sierva del Señor, ¿sí? Que es la que sirve y no a la que le sirven. Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47. ¿Estamos ahí? Después, bueno, vemos esta visita que tuvo María con Elizabeth y bueno, y aquí vemos lo que es llamado inclusive el Magnificat, canción de alabanza de María, ¿no? Son títulos que muchas veces le ponen, pero pues no están en la Biblia. Bueno, 46 dice, María le respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Y 47 dice, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. ¿Sí? Y esto también es importante recalcar, porque por voz de la propia María, Madre de Jesús, dice, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ella misma, ¿qué está declarando? Que Jesucristo o que ese bebé que iba a venir iba a ser ¿quién? Su Salvador. ¿Y quiénes necesitan ser salvados? ¿Los que son pecadores o los que no son pecadores? Los que son pecadores. Y si ella misma está diciendo que necesita a su Salvador o que está exaltando a Dios su Salvador, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que está en pecado o que no está en pecado? Pues que está en pecado. Entonces eso de que María fue concebida sin pecado, concebida, como dicen, que María realmente casi fue concebida así como Jesús, es una mentira. Ella misma está diciendo, mi Salvador. Ella estaba consciente de que Jesucristo vendría a salvarla también a ella. Porque como judíos, y hace rato en la escuela dominical mencionamos un poquito en cuanto a ello, el pueblo de Israel, aún a la fecha, siguen esperando
a su Mesías. ¿Sí? En el tiempo de Jesús, María, ¿estaban esperando al Mesías? Sí. De hecho, después de que nació Jesucristo, fueron al templo y varias personas, ¿verdad? Los abordaron y dijeron, por fin, decía uno, por fin me puedo morir en paz. Ya he visto el cumplimiento o la promesa de Dios, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías y todos los que creyeron en ese tiempo para salvación fueron salvos. ¿Y quienes no? Pues no. ¿Sí? Ahora, es importante y otra vez recalco, María misma dijo en Dios mi Salvador. Lo que esto manifiesta que realmente María tenía pecado en su vida, realmente María necesitaba un Salvador y Jesucristo iba a morir también por María. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que acabamos de leer en Timoteo? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual murió por nosotros. ¿Sí? Entonces, ese único mediador entre Dios y los hombres también era el único mediador entre María y Dios. ¿Sí? Porque Dios, el Padre de Jesús, no es el esposo de María. Sí, que también por ahí andan diciendo esas barbaridades. Sí, María no es la esposa de Dios, ¿no? No es la esposa de Dios y tuvieron a Jesús. No, esa es una aberración. ¿Sí? Entonces, es importante que notemos otra vez, María también fue salva por Jesucristo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos. Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12 del versículo 46 en adelante, hay algo bien interesante. Y si recordamos los primeros pasajes, cuando Jesús se pierde o se va a Jerusalén, se queda, que lo estaban buscando, si recuerdan la frase que dice, y todo esto lo guardaba su madre en su corazón. Uno podría pensar, ay, qué bonito, ¿no? Así, ay, la mamá de Jesús guardando todos esos acontecimientos, ¿sí? O sea, ¿qué podríamos pensar que María podría ver a Jesús? ¿Realmente María lo estaba viendo como el niño que es? ¿Realmente María estaba viendo a Jesús con la misma importancia que es? ¿Realmente María estaba viendo a Jesús como su Mesías? Así como ella decía, oh, mi Dios, mi Salvador, yo su sierva. ¿Realmente María estaba viendo a Jesús como eso, como su Salvador? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, dice, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Algo que quiero resaltar es, Jesús estaba predicando, estaba enseñando la palabra de Dios, estaba haciendo milagros, ¿sí? Y uno diría, pues, que María, ¿dónde debería de estar? Con él. Pregunta, ¿estaba con él? No. Aquí dice que igual sus hermanos estaban con Jesús. Tampoco. ¿Sí? Dice, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. 47. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. ¿Sí? No nos dice qué es lo que querían decirle, no nos da más, ninguno de los evangelistas nos dice, oye, pues, ¿qué querían hablar con Jesús? No. O sea, no nos dicen nada más que querían hablar con él y simplemente no estaban o no eran parte de las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Muchos hasta han dicho, y a lo mejor yo estoy un poquito de acuerdo, es de que lo querían ir a ver, ¿por qué? Porque casi hasta su propia madre, sus propios hermanos podrían considerar a Jesús como, dirían, como el loquito del pueblo. ¿Sí? Ay, ahora, ¿dónde se metió? ¿Dónnde anda, no? Pues donde veas esa bolita de gente, ahí anda, pues a ver dónde está. ¿Sí me explico? Pareciera ser que es con esa intención.
en el versículo 47 dice, bueno, otra vez alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Y en el versículo 48, Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y 49 dice, luego señaló a sus discípulos y dijo, ¿a quiénes señaló? A sus discípulos. Dice, y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué interesante. Podemos ver a un Jesús emocionado porque, así como Eduardo, que cuando ve a una persona nueva que llega, bienvenida y todo, pase y tome lugar. Así que Jesús ve a su mamá y a su hermano, que diga, a sus hermanos que digan, hey, vengan, pasen, aquí hay lugar. ¿Eso hizo Jesús? No. Le llamó la atención, los tomó en cuenta? No. Lo triste es de que el mismo Señor Jesucristo dice y preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Sí? Y no lo señaló a ellos, no lo señaló a ellos, señaló a sus discípulos con los que estaban con él, con los que platicaban con él, con los que se dormía, con los que se comían, sabían sus olores, sabían, todo, realmente con los que convivía. Y después dice, pues todo, que el mismo Jesús dice, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, pregunto, ¿qué nos estará diciendo Jesús en cuanto a María? Que María vivía una vida que realmente era hacer la voluntad de su Padre. Pareciera ser que no. Sus hermanos, pareciera ser que sus hermanos hacían la voluntad de su Padre. No. ¿Sí? Entonces, es interesante notar que dice, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, es mi hermano, es mi hermana, ¿sí? Y mi madre, ¿sí? Prácticamente lo que queremos resaltar aquí es de que el mismo Señor Jesucristo habla acerca de su madre y sus hermanos como aquellas personas que realmente no podríamos decir que hacen la voluntad de su Padre. O también podríamos decir que los demás hacían la voluntad de su padre, ¿no? Porque lo que está diciendo es, bueno, son suposiciones, realmente no es algo que marca aquí, porque la Biblia habla de María, que fue una mujer ejemplar, tanto que Dios la escogió para ser la madre de su hijo en la tierra. Tendría que mostrarme ese pasaje donde dice que No, María fue ejemplar. Que ella realmente era, bueno, sí, después lo vemos. Porque cuando viene el ángel dice, bienaventurada eres mujer, porque pero, has hallado gracia delante. Pero ella fue la que halló gracia, ¿no? Entonces, yo creo que, aparte, cuando dice, y estas cosas las guardaba, ¿Y la gracia qué es? Algún merecido, sí. Se lo merecía. No se lo merecía, pero yo creo. Pero halló gracia, ¿no? Delante de Dios. Pero, porque era una, bueno, no recuerdo exactamente, pero decía que María, lo voy a buscar, era una mujer que temía a Dios, ¿no? Porque Jesús yo no he encontrado un texto que diga no que vino de la mujer. Si no, lo estaríamos hablando ahorita. No, pero Jesús, Dios no escogió a cualquiera y dijo, ay, esta, pues a ver qué pasa, ¿no? Claro, pero eso de que Dios no escogió a cualquiera, que a veces son más suposiciones, ¿sí? Más suposiciones porque no hay un texto que diga exactamente eso que usted está mencionando. En parte, principalmente, tanto por el lado de María como el lado de José. Aparte, si no es la primera vez que dice, y María guardaba estas cosas. Exactamente. Pero exactamente, por eso quise resaltar eso, porque dice, y María guardaba esas cosas en su corazón. Pero ¿y de qué le sirvieron guardar? Lo que ahorita vamos a ir viendo, no con un solo texto, vamos a resumir todo, pero ¿qué más hacía María? Por ejemplo, ahí otra vez, María, ¿por qué no estaba con Jesús? ¿Por qué no estaba ahí escuchándolo, aprendiéndolo?
Ella reconocía, supuestamente desde que se le anunció, que él sería su Salvador. ¿Por qué no estaba atento al Señor Jesús? ¿Por qué no estaba ahí? ¿Sí? Y de hecho por ahí hay una serie que se llama The Choisens, ¿verdad? Que muy famosa ahorita, en donde pone a María que estaba con Jesús. Y también quise resaltar eso, porque una cosa es lo que a veces vemos en la televisión, en lo que vemos en series, y otra cosa es lo que el texto bíblico dice. Y aquí el texto bíblico no me dice que María estaba con Jesús, ni que estaba en todas sus enseñanzas, etcétera. Inclusive en esa serie habla acerca de que Lázaro, ¿verdad? Se hace cargo de María, ¿no? Cosa que tampoco la Biblia menciona. Entonces, hay varias cosas que tristemente a veces podemos ver una película, podemos escuchar aquello, pero si no está con base bíblica, no lo podemos creer. Y tristemente a veces se nos hace así la frase bonita. Y esto ella guardaba todo en su corazón. ¿Se escucha bonita la frase? Sí, pero ¿y luego? ¿Sí me explico? Entonces, si María realmente hubiese estado con el Señor, si realmente estuviese creyendo en Jesús como ese medio de salvación, ¿dónde debería de estar María? La primera que debería de estar es ahí con Jesús. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dudas, preguntas, pero queda pendiente esa situación, hermana. Si ahorita encuentra la cita, lo abordamos. ¿Sí? Entonces, es importante eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, seguimos adelante. Mateo capítulo 13, versículos 53, 58. Bien. Algo que también tenemos que notar y que las personas adoradores de María no conciben, y ya acabamos de leer un pasaje, es el hecho de que María tuvo más hijos. Ok. Mateo capítulo 13, versículos 53 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, que debería decir Jacobo, que es el que tenemos la epístola de Santiago, José, Simón y Judas, que también es la epístola de Judas que tenemos en nuestras Biblias. Dice, todas sus hermanas, también tuvo hermanas. Dice, viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Prácticamente las personas conocían a Jesús, sí, conocían a su papá, o cuando vivía José, conocían a su mamá, sí, conocían a sus hermanos, sí, conocían a sus hermanas, sí. Entonces, para aquellos que piensen que María, después de que Jesús nació, María virgen, siempre virgen, otra vez es una gran mentira, porque María también tuvo hijos después de tener a Jesús. Y muy claramente ahí en Mateo capítulo 1 menciona, es más, vamos a Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 24. En adelante, ¿ya estamos ahí? Mateo capítulo 1, 24 en adelante dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Y 25, pero no tuvo ¿qué? No tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Entonces, ¿José y María tuvieron relaciones sexuales después de que nació Jesús? Sí.
y tantas que tuvo otros hijos y otras hijas. ¿Sí? Entonces, ese mito de que María, virgen, siempre virgen, ese mito no tiene sustento bíblico. María tuvo tanto varones como mujeres y fueron medios hermanos de Jesús. De hecho, en la historia o parte de la, no sé, parte de la mitología histórica de los primeros cristianos, en el caso de Santiago, se dice, Santiago Jacobo, se dice que fue, digamos, después de Jesús, fue el mayor, el que después nació, ¿sí? Y de hecho, se le llamaba, cuando estaba con Jesús, algunos historiadores dicen que a este Jacobo se le llamaba el gemelo, ¿sí? ¿Y por qué se le llamaba el gemelo? Porque tenía mucho parecido físicamente al Señor Jesús. Así le llamaban, el gemelo. Y de hecho, si nosotros vamos a Hechos, ¿quién era el principal de la iglesia de Jerusalén? Santiago, Jacobo, el medio hermano de Jesús. No sabemos si porque la misma gente lo veía muy parecido a Jesús, pero este hombre, o el medio hermano de Jesús, fue el líder principal de la iglesia de Jerusalén, que tampoco fue Pedro, sino fue Jacobo o Santiago. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Pero bueno, ahorita investigando un poco acerca de qué basan eso, veo que se basan en que parten de la suposición de que María fue perfecta, ¿no? Fue santa. Dice que Dios, ¿cómo puede ser posible que iba a elegir una mujer pecadora? Es lo que dan a entender, ¿cómo va a elegir una mujer pecadora? Entonces, de ahí parten, dicen que ella fue concebida sin pecado, pero si así fuera el caso, si ella fue concebida sin pecado, quiere decir que su madre también, o su padre, fue concebido sin pecado. Se les olvida que esta es una cadenita, ¿no? Que viene desde Adán, y que el pecado, así como dicen, ¿no? Que el pecado pasó a todos los hombres por Adán. Así es. Entonces su padre tuvo que ser santo también para que ella no fuera concebida en pecado. Así es. Y hacia atrás. Y hacia atrás, pues sí, de ahí hacia atrás. Entonces no tiene lógica, ¿no? Más sin embargo, sí. Pues sí, es mucha influencia, ¿no? Sí, es por eso que las dos genealogías que tanto menciona Mateo como dice Lucas, una es por el lado de José, otra es por el lado de María, y digamos físicamente es lógico que Jesús iba a venir a través de una mujer, pero en el caso del padre, en el caso de José, como dicen, la herencia es a través de los hombres, ¿no? Por eso José no pudo haber sido padre biológico de Jesús, sino sino el mismo Dios, y por lo cual santo tenía que ser, ¿sí? Porque él no podía poseer ningún tipo de pecado ni en su concepción, ¿sí? Porque si José fuese el papá de Jesús biológicamente, aún así, aunque Jesús no haya pecado en toda su vida, Jesús tenía ese pecado, no estaba bien. Por eso Dios tuvo que intervenir de esa forma para que desde su concepción Jesús fuese santo y puro. Porque no hay una relación entre ellos, es bien el espíritu digamos, abrazar a María, ¿no? Porque si no, pues entonces sería igual que nosotros, no tendría esa parte divina. Nosotros nacemos con el pecado original. Así es, sí, lo que pues venimos, lo que se va transmitiendo de generación en generación. Así como la muerte entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. Así es. ¿Sí vamos bien? Bien. Sigamos adelante. En Juan capítulo 7, este pasaje sí me alarma un poquito, porque cuando yo lo leí, dirían, no lo pude creer, ¿no? En Juan capítulo 7, versículos del 1 en adelante, ya estamos ahí. Juan capítulo 7, versículos del 1 en adelante dice lo siguiente.
Después Jesús recorrió la región de Galilea. Fíjense bien, y dice, quería alejarse ¿de qué? De Judea. Estaba recorriendo Galilea y quería alejarse de Judea. Quiero recalcar eso. Quería alejarse de Judea. ¿Por qué? Donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. ¿En dónde? En Judea. No quería ir a Judea, ¿por qué? Porque ya lo querían matar. Si vamos bien. Después dice, pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas. Y sus hermanos le dijeron, ¿quiénes le dijeron? ¿Sus hermanos o sus discípulos? Porque también ellos dicen, no, es que cuando dice ahí que los hermanos de Jesús y todo, pues se está refiriendo a Pedro, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, a sus, no, hermano carnal, o sea, medios hermanos de Jesús, a eso se refiere. ¿Sí me explico? Pero dice otra vez, versículo 3, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete ¿a dónde? A Judea, ¿sí? Pero ¿qué estaba pasando en Judea? ¿Sí? Jesús no quería ir a Judea, ¿por qué? Porque lo iban a matar. ¿Y sus hermanos a dónde le estaban diciendo que fuera? A Judea. ¿Por qué? Podríamos pensar que los hermanos o los medios hermanos de Jesús eran, perdón la palabra que voy a decir, muy mala leche y estaban mandando a Jesús para que lo mataran. Por eso quise resaltar eso y que cuando estaba estudiando y lo leí, no puede ser. Oye, Jacobo, sí te pasaste, ¿no? Oye, Judas, ¿cómo? O sea, realmente sus hermanos estaban deseando la muerte de Jesús. Y eso es algo que también tenemos que preguntarnos. Entonces, ¿qué tanto decía que María y María y todo esto lo guardaba María en su corazón? O sea, si somos honestos, entonces María tuvo que haber sido por lo menos la primera evangelizadora, ¿sí? A través de Jesucristo, ¿en dónde? En su propia familia. Sus propios hermanos de Jesús serían los primeros en entender un buen concepto de Jesús y de entender realmente la importancia de Jesús. Ya vimos ahí, Jesús está enseñando, ¿sí? Y estaban todos menos su mamá y sus hermanos. ¿Por qué sus hermanos no estaban ahí también? ¿Por qué sus hermanos no también eran seguidores de Jesús ahí? ¿Por qué María no les dijo, Él es Jesús, Él es esto, Él es esto? ¿Sí me explico? ¿Por qué sus hermanos no tenían ese mismo concepto de Jesús como los demás? ¿Por qué sus hermanos no fueron los primeros apóstoles? ¿Sí? María, lamentablemente, no hizo esa labor de educar a sus demás hijos. Tristemente, hasta pareciera ser que Jesús era como el José de aquel entonces. Todos los hermanos le tenían envidia y coraje. ¿De qué? No sabemos. ¿Sí? Pero aquí muy claramente dice que Jesús no quería ir a Judea porque los líderes judíos lo estaban tramando su muerte. Y algo bien interesante que le dicen sus hermanos, hasta lo hacen de una forma retadora, fíjense bien, y burlona. Dice, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea. Dice, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. ¿Y qué iba a pasar si Jesús hacía milagros? Lo iban a matar porque se iba a evidenciar. ¿Y por qué le dicen, vete allá? Y más aparte, no les dice, vete a escondidas, sino ve y haz tus milagros para que tus discípulos te vean. ¿Sí? Y después dice, no puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. ¿Quién lo está diciendo? ¿Farisaicos? ¿Escribas? ¿Sí? Sus propios hermanos carnales. ¿Querían a Jesús? No. ¿María quería a Jesús? Pues a lo mejor como cualquier madre. Pero así, ¿dónde está eso de que María guardaba todo eso en su corazón? O sea, a veces se exalta esa bonita frase, ¿no? Y María guardaba. Y bueno, ¿y para qué le sirvió guardar todo eso?
¿Acaso se los comentó a sus demás hijos la importancia de lo que era Jesús? ¿Acaso María les habló acerca de Jesús para que no tuvieran este tipo de sentimientos? Y hasta burlándose de él. ¿Y qué es lo que contesta Jesús en el versículo 5? Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Dónde estuvo el papel de María en cuanto a hablarles de Jesús a sus demás hijos, tanto hombres como mujeres? ¿Qué hizo María con eso que guardaba en su corazón? Pues se lo guardó muy, muy profundo porque ya no lo pudo hallar, o lo guardó muy profundo que ya no lo pudo expresar o compartir. ¿Qué tanto lo guardó? Sí, versículo 5 nuevamente, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Versículo 6, este no es el mejor momento para que yo vaya, contestó Jesús. ¿Por qué? Sabía exactamente qué situación estaba ocurriendo en Judea. Pero ustedes dicen, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos. ¿A quiénes? A ustedes. ¿A quiénes es? ¿Y quiénes son esos ustedes? ¿Estamos hablando de fariseos? ¿Estamos hablando de los saduceos? ¿Estamos hablando de los escribas? ¿Estamos hablando a los pecadores? ¿Estamos hablando? No. Es un diálogo entre Jesús y sus medios hermanos. Y mismo Jesús dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Y después dice, vayan ustedes, yo iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. ¿Sí? Y ahora sí regresamos otra vez a Juan capítulo 2, donde María le dice, pues no tienen vino. Bueno, ¿y? Y al final le dice, y después Jesús dice, todavía no ha llegado mi momento. Y aquí con sus medios hermanos, Jesús otra vez dice, no ha llegado mi momento. Y cuando Jesús habla de no ha llegado mi momento, ¿a qué se está refiriendo? A su muerte. ¿Sí? Podemos pensar que entonces a María también, pues no le interesaba la seguridad de su hijo, no lo sabemos. ¿Sí? Pero en ese entonces María, así como realmente mucha gente piensa que María puede haber sido esa la primera evangelizadora, la que realmente le hablaba a sus demás hermanos acerca de Jesús, no lo fue. No lo fue. Sí, y bueno, incluso creo que hubo un momento, ¿no? En todo el transcurso de la vida de Jesús, que fue correcto, ¿no? No hacer eso, porque todavía no iniciaba su ministerio. Pero al momento de tal vez iniciar ya su ministerio y proclamárselo como que él era el Hijo de Dios, María también incluso pudo externar todo eso, ¿no? ¿Para qué? Para que en su misma ciudad no fuera rechazado. Porque muchas veces también decimos, no, en su misma ciudad lo rechazaron, sus hermanos lo rechazaron, pero también hay que entender que ellos no pasaron estas cosas sobrenaturales, para ellos lo vieron crecer como un hombre normal, incluso pues no vieron esa santidad o esa divinidad de Dios, lo veían como alguien normal, incluso tampoco no sabían cuál era el plan de Dios, que él iba a morir, no sabían eso. Entonces también por eso lo rechazaban, van a decir, ellos esperaban a su Mesías glorioso que pudiera libertar de los romanos, y viene Jesús y viene humilde, hijo de un carpintero. Entonces era muy difícil para ellos poder creer eso, al menos. Sí, o hasta decir, ay, eres igual de pecador que nosotros, ¿no? Conviví contigo, ¿cómo puedes decirme que eres el Hijo de Dios? Entonces era muy difícil, ¿no? Eran los más duros, ¿no? Tuvieron que, pues sí, se rehusaron más a creer en él por eso. Ya después fue otra cosa, ¿no? Cuando Jesús empezó a manifestar que era el Hijo de Dios, que empezaron a ver todos los milagros que hicieron, ya fue la dureza también de su corazón, ¿no? Que no quisieron aceptarlo. ¿Sí? Y el detalle que inclusive hasta ellos mismos dicen, muéstrate al mundo, dice, si tienes poder para hacer cosas maravillosas, pues muéstrate. O sea, ¿y de qué forma se le estaban diciendo? ¿Porque creían en él? No, se estaban burlando de Jesús.
¿Quiénes? Sus propios hermanos. Se estaban burlando de Jesús. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? ¿No? ¿No? Bien. Bueno, pero aún así, llegamos a la pregunta, otra vez recordamos la pregunta de, pero esto quiere decir que aún así Jesús está obligado a obedecer siempre a María. María tiene poder y autoridad sobre Jesús y Jesús está obligado a siempre obedecerla. Hay algo que tenemos que entender. En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Ya estamos ahí? Mateo capítulo 5, versículo 17 dice lo siguiente: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ahora, ¿a qué vino Jesús? ¿Vino a abolir la ley? No. ¿Vino a qué? A cumplir sus propósitos, a cumplir la ley. Nosotros ya sabemos que Jesús tenía que cumplir la ley para que pudiera ser ese Cordero perfecto delante de Dios para perdón de nuestros pecados. Y quiero muy claro eso, que nos quede muy claro eso. Cuando dice que no vine para prorrogar la ley o los escritos, dice al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ahora, pero este pasaje que acabo de mencionar dice, ¿qué tiene que ver esto con que Jesús haya obedecido a su mamá? ¿Qué tiene que ver este pasaje o el hecho de que Jesús venga a cumplir los propósitos y que haya, qué tiene que ver con que haya obedecido a su madre? Vamos a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Entonces, ¿por qué Jesús obedeció a María? Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sí? ¿Por qué leímos el pasaje de Mateo donde habla que él vino a qué? ¿A abrogar la ley? No, ¿vino a qué? A cumplirla. ¿Sí? ¿Y qué a cumplir? ¿Qué era lo que estaba en la ley? Capítulo 20 de Éxodo, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué podemos entender en cuanto al honrar a tu padre y a tu madre estando citado en Éxodo capítulo 20? Dice, así, entonces debemos de entender que así que cuando Jesús obedecía a sus padres, estaba cumpliendo la ley. Y antes de pensar en obedecer a María, primero pensaba en obedecer a su Padre Celestial, quien estableció la ley. ¿Sí me explico? Jesús no estaba pensando en obedecer a María. Jesús no estaba pensando en obedecer a José. Jesús no estaba, inclusive en la autoridad, Jesús no estaba pensando en obedecer a la autoridad o dar su impuesto, sino estaba pensando en obedecer y cumplir la ley. ¿Sí me explico? Que es completamente diferente ese enfoque. Entonces, no es de que María tenga esta autoridad sobre Jesús y que por eso todo lo que pida María, Jesús se lo va a cumplir. No.
Jesús estaba cumpliendo la ley al ser obediente a sus padres. Y ahora observemos que en ambos pasajes, refiriéndose a cuando Jesús se pierde o cuando Jesús convierte el vino, dice, Jesús muestra cierta resistencia a lo que dice María, ¿sí? Tanto cuando se perdió, o sea, casi que dice, pero ¿por qué me están buscando? O sea, ¿no está de acuerdo con ella? No. ¿Sí? Cuando le pidió que convirtiera el agua en vino, ¿estaba de acuerdo con ella? No. ¿Sí? Y aún así fue obediente, pero obediente, otra vez repito, ¿fue obediente a María? No. Primeramente fue obediente a la ley. Y si Jesús no hubiese obedecido a sus padres, ni cuando se perdió a los 12 años, ni en el vino, ¿qué hubiera pasado con Jesús? Hubiese pecado. ¿Sí? Y si Jesús hubiese pecado, no sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús tuvo que obedecer a sus padres, tuvo que obedecer a María, no para obedecerlos a ellos directamente, porque no estaba de acuerdo con lo que ellos hacían o lo que ellos les habían dicho en ese momento, sino que Jesús estaba cumpliendo la ley y le estaba obedeciendo primeramente a su Padre Celestial antes que a María o antes que a Jesús. ¿Sí me expliqué? Cuando Cristo muere, ya cumplió toda la ley. Ajá. Desde ese momento ya está por encima de la ley. Ya no tiene que cumplirla, se puede decir. No, ya. Porque de hecho esos versículos, el versículo que citan, igual lo citan, pero de diferente forma. Dicen, bueno, Cristo es Dios y es hombre. Entonces, como hombre, sigue cumpliendo la ley. ¿Y cuál es la ley? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, por eso dicen, por eso Cristo obedece a su madre. Si tú le hablas a María, él la va a seguir obedeciendo porque Cristo está siguiendo la ley, la sigue cumpliendo. Entonces en eso se basa. Pero vemos que cuando Cristo muere dice consumado es, o sea, fue su propósito, vino, ya lo cumplió. Así es. Dios, estaba sujeto al Padre, ¿no? Sí, y el pasaje que leímos en principio, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué fue lo que le dijo? Apreciada mujer, he ahí a tu hijo. Y tú, ¿no? He ahí a tu madre. Y después, consumado es. Jesús ya termina su relación y su compromiso con María, de cierta forma. Sí, no cabe eso de que pues ya viene otra vez, resucita y todo, y así como dicen, siguen en lo celestial, todavía Jesús obedeciendo, no, ya Jesús prácticamente. Y ahora, qué interesante, ¿por qué Jesús le dijo a Juan, ahí te le encargo? ¿Y sus hermanos? ¿Dónde estaban los hermanos, los medios hermanos de Jesús? ¿Por qué por qué dijo Jacobo? O sea, ¿dónde estaban sus hermanos en la cruz? ¿Quién era la única que estaba? María. ¿Por qué no les dijo, ahí les encargo? Así que ahí les encargo a mamá, ¿no? Sí, ahí la cuidan. ¿Por qué tuvo que venir otro tercero, fuera del núcleo familiar para hacerse cargo de María? ¿Sí? Porque ni aún en el pie de la cruz sus hermanos creían en Jesús. ¿Sí? Y María creía en Jesús en el pie de la cruz. No sabemos. No sabemos. Ya vemos a María después, hasta en Hechos capítulo 1, que ya ahora sí ya vemos a María y a sus hermanos, ¿no? Ahí reunidos con los discípulos, con los apóstoles. Pero ya había resucitado Jesús. Y esa fue la evidencia de que, caray, casi hermano, si eras quien decías, ¿no? Pero hasta entonces, pero antes, no creían. Entonces, estando ahí en la cruz, el hecho de que Jesús se haya, de cierta forma,
deslindado, no tanto hablarlo así, sino encargado a su mamá biológica con Juan y Juan la recibiera en su casa, ahí ese compromiso entre madre e hijo se queda. Ahí quedó. Ya no trascendió en lo, ahora como dicen, en las huestes, con las huestes celestiales. Y en todo caso, ¿no? Los católicos que creen esto es hasta un poco extorsión, ¿no? Lo que dicen, pídele a María y así Jesús te obedece. ¿No? Así es. Sí, exactamente. Sí, bueno. Ahora, bueno, que estos ambos pasajes, donde obedece a su madre, Jesús muestra cierta resistencia a lo que dice María, dice lo que nos hace pensar que no estaba de acuerdo con ella, pero al final Jesús obedeció, pero no a María, sino a Dios. Y vamos a ver un último pasaje, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Antes de terminar, ¿puedo encontrar los pasajes? No, yo no los busqué después de atención. Pero lo voy a buscar porque yo estoy de acuerdo con usted en todo lo que dice. Aparte, yo sí honestamente pienso que, como, ¿por qué hablar de esto si se supone que ninguno de aquí cree en María? O sea, como en eso. Como en que ella pudo haber subido al cielo, como que no es pecadora, o sea, yo creo que todo eso, todos lo entendemos, ¿no? En lo que yo no estoy de acuerdo es en lo que se dice, en lo que no se dice y se asume, o es que yo pienso, o podríamos creer, pero también podemos creer muchas cosas, ahí es donde honestamente yo no estoy de acuerdo, porque si no lo dice, pues no le voy a buscar tres pies al gato, o sea, porque entonces entro en el que es que yo creo, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo me imagino. Entonces ahí es donde yo no estoy de acuerdo. No, bueno, usted siempre dice que reclamaciones, esa sería como mi reclamación, porque si no lo dice, pues no está. Todo lo que ha dicho es verdad, pero en lo que dice, es que yo puedo pensar, yo puedo creer, es que a lo mejor María, pues en eso no lo dice. Entonces ahí estamos de alguna forma asumiendo pues lo que estamos creyendo juntos, no, ahí sería mi reclamación. ¿Y de eso de lo que dije hay algo en particular? Sí, por ejemplo, el que dice que María pudo haber sido una mala influencia o que no estaba, bueno, no educó bien a sus hijos, o sea, como que sí, fueron muchas cosas donde, perdón, o sea, son cosas que no se dicen, que sí a lo mejor, pues sí, sus hermanos nunca creyeron en el ministerio de Jesús y eso siempre se ha dicho, pero sí creo que está de más el decir podemos pensar o podemos creer porque no lo dice la Biblia, porque a lo mejor María estaba afuera porque no alcanzó a entrar, puedo pensar yo, ¿no? Que a lo mejor estaba afuera porque no alcanzó a entrar hasta adelante y las tapas. De hecho, la Biblia dice que no podían pasar. Pero a lo mejor sí seguían escuchando. No, porque querían hablar con él. No llegaron a escucharlo, si no se hubieran quedado a escuchar. Pero no, dice la Biblia que vinieron ella y sus hermanos que no creían en Jesús, sí, venían a hablar con él. Pero sí creo que hay cosas muy grandes que no podemos suponer. Ahora, cuando hablamos, cuando yo mencioné, vemos el resultado. O sea, tú cuando educas un hijo, si realmente el hijo te salió bien, como diría el mundo, es porque lo educaste bien. ¿Y qué pasó con los hermanos de Jesús? Aún así podemos pensar que María les habló de Jesús y los educó bien. O sea, porque también la gente puede decir, bueno, y María fue muy santa, que educó a sus hijos de tal forma que crecieron. ¿Eso dice la Biblia? No. Es que exactamente, o sea, No. ni una ni otra. Y es muy parecido a lo que a las insinuaciones que decía hace rato, de que es que María esto, digo, pero decía, vamos al texto. ¿Dónde están? ¿Se me expliqué? ¿Sí? Entonces, sí, bueno, yo insisto en que hay muchas cosas en las que podemos entrar, yo creo, yo pienso, y yo creo que eso no debería suceder, si no está escrito. Pues, exactamente, pero o a lo mejor no queremos aceptar lo que el mismo texto dice.
Así como yo les dije, ¿cómo? O sea, cuando yo leí, digo, ¿cómo? O sea, los hermanos de Jesús tenían la completa intención de que Jesús fuera judía para que lo mataran. Ahí dice. ¿Qué dice el contexto? ¿Sí? Y tenemos que ser fríos. Y nosotros estamos, y ahí yo no estoy suponiendo. No, ¿Sí? Ahí lo dice muy claro. O sea, lo querían matar y no fue la primera vez, ¿no? Incluso por eso Jesús empieza a hablar por parábolas. Porque cuando empieza su ministerio, él habla como más claro. Sin embargo, lo empiezan a buscar a matar y entonces él empieza a hablar por parábolas también. Y hay muchas cosas que también dice. Pero algo sí es cierto, desde el principio sus hermanos no creyeron en él. Al final uno de ellos escribió un libro, ¿no? Pero en un principio no creyó en él. Y estoy de acuerdo en todo lo que dice. Pero hay cosas que yo creo que sí no podemos suponer o pensar o creer. Sí, jamás aquí vamos. No, bueno, lo que dice mi hermano, bueno, comparto en parte su opinión, que dice que muchas veces tendemos a suponer, ¿no? El problema de la suposición es cuando se convierte en un dogma. En este caso, como los católicos, ¿no? O sea, suponen que María fue una buena mujer porque Cristo tuvo que haber nacido en una buena mujer. Esa es una, así como dice, ¿no? Ahora que hizo la pregunta, yo sí me puse a investigar y la verdad no encontré algún versículo que dijera algo, las virtudes de María, ¿no? No encontré algo. El problema es eso, que muchas veces, como ya lo han dicho tantas veces, lo repiten y lo repiten, tenemos esa idea, ¿no?, en la cabeza. Y muchas veces son dogmas que por fe, ¿no?, que dicen ellos, por fe hay que creerlo porque es así. ¿Sí? Cuando no es así. Claro que ¿cuántas veces se repite una mentira que después la gente piensa que es verdad? Una idea preconcebida. También, o sea, podemos suponer, ¿no? Podemos decir, yo creo que esto pudo haber sido así, ¿no? Que también aprender a diferenciar eso, ¿no? Podemos suponer, podemos decir eso, pero también hay que ser maduros para saber discernir las suposiciones de lo que es la palabra de Dios. En este caso, bueno, al menos yo lo al menos las cosas que ha dicho me han servido como ilustración, ¿no? Pudo ser así, no pudo ser unas cosas tal vez no así, no lo dice aquí, pero sirve como ilustración, incluso algunas cosas como lo que dice, ¿no? De sus hermanos, ¿no? O sea, te das cuenta que había rencor o había envidia en su corazón, ¿no? O sea, se puede suponer que María no les habló de la forma milagrosa que Cristo nació. Sí, digo, por ejemplo, cuando dice, ¿y por qué no vas y te...? O sea, yo puedo decir, podemos suponer que se estaban burlando de él, pero el mismo texto lo está explicando de esa forma. Lo mismo, no podemos suponerlo, ¿no? Así como dice también la hermana, ¿no? De ahí no voy a ir a decirle cuando esté predicando, ¿no? O con otros hermanos, es que esto fue así. No, hay que saberlo discernir, de que sí, una palabra es lo que dice literalmente y otra cosa ya, pues la interpretación propia, ¿no? Así. Y bueno, en Mateo capítulo 12, versículo del 46 al 50, el ejemplo de ¿quiénes son mis madres? ¿Quiénes son mis hermanos? Pues si realmente María y sus hermanos hubieran creído en Jesús, Jesús no los hubiera tomado como ese mal ejemplo o como apartarlos, ¿no? Vienen tus hermanos y tu madre. ¿Y quiénes son mis hermanos y mi madre? Mis hermanos y mi madre son los que creen en mí, los que creen en mi palabra y siguen todo. Si hubieran creído, o María también en este caso que nos enfocamos, Jesús no lo hubiera tomado como ese ejemplo. Y realmente los que realmente son hermanos, pues nosotros decimos que somos hermanos de Jesús, pero nadie dice que es la madre de Jesús. Así que podemos decir que Jesús también se la puso a su madre porque su madre no creía en él, digamos, ¿no? Porque la pone como muy aparte, sí, aparte de hermanos. Uh-huh. ¿No? Sí, y de hecho hay había un romano que inclusive decía, Señor, mira, si tú mandas que se alivie mi hijo, lo que sea, con solo que tú lo digas, será cumplido, dice, porque yo le doy la orden a y se cumple y todo. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Y aquí un hombre, y en Judá no he hallado tal hombre
¿sí? Que tenga tanta fe como este. O sea, se está dirigiendo a esa persona tal. Ahora el pasaje que acaba de mencionar Joab y que nosotros ya lo leímos, ¿por qué cuando dice, tu madre y tus hermanos vienen, por qué no dijo, les quiero mostrar a verdaderos discípulos, es mi madre y mis hermanos que realmente cumplen y obedecen la palabra de Dios, sino todo lo contrario? ¿Sí me explico? Sino todo lo contrario. ¿Sí? Bien, y concluimos, además, ¿no? Concluimos con Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice lo siguiente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual, a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿En obediencia a quién? A Dios, porque tenía que cumplir ¿qué? La ley, ¿sí? Entonces, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y 11, lo vamos a resaltar, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria ¿de quién? De Dios Padre. ¿Habla de María? No. Entonces, todo lo que Jesús hizo durante su vida y el por qué le obedeció a María fue para cumplir la ley. No fue ni el catolicismo ni nadie puede tomar esos pasajes para decir, mira, Jesucristo obedece a María, sea quiera o no quiera, esté allá arriba o no esté allá arriba, Jesucristo forzosamente le tiene que obedecer a María. Pues no, Jesús jamás le obedeció a María. Jesús primeramente le obedeció a Dios el Padre. Como dice aquí otra vez, para que ante el nombre dice, por lo tanto Dios y se humilló, versículo 8, y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. Y el 11, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sí me explico? Entonces, Jesús simplemente cumplió y obedeció la ley para poder cumplir y ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no para someterse bajo una mujer o para someterse a María, sino para exaltar y obedecer al Dios el Padre. Entonces, ante la presencia del Señor está Jesús sentado a la derecha del Padre y no hay una María a un lado de ellos. ¿Sí me explico? Entonces, es importante, es cierto. A lo mejor nosotros ya lo sabíamos, pero gracias a Dios salimos más allá de estas cuatro paredes y la enseñanza no solamente es para nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Sí, en el pasaje cuando el Señor le dice la encarga, ahora sí que la encarga, le dice, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Jesús sabía muy bien que no contaba con sus hermanos y aún así él la amaba, la quería, porque la encargó, la dejó en muy buenas manos. Ahí se muestra también el amor que se sentía por ella. Así es. ¿Sí? Independientemente de cómo haya sido María o independientemente de cómo hayan sido sus hermanos, también Dios con Jesús había muerto por ellos. ¿Sí? Había muerto por ellos. Y bueno, podemos ver esa gran diferencia, ¿no? Cuando él se pierde y dice,
¿por qué me buscáis? Que no sabéis que las cosas de mi Padre me gustan. Mas sin en cambio dice que regresa y se somete a sus padres. Y en el versículo en donde dice, te buscan tus padres, tu madre y tus hermanos, él contesta y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pero ahí ya está haciendo la voluntad de Dios, ya comenzó a ser obediente a Dios, ya no se sometió como en la primera vez que tenía que someterse a la ley, porque era su madre y tenía que ser obediente. Aquí ya no, aquí ya era la diferencia de que él ya se estaba sometiendo a Dios, a su Padre. Hay una independencia. Exacto, ya está haciendo la voluntad de Dios Padre. Entonces ya empieza ahí y se ve esa diferencia, ¿no? Así Y él es. está con los que están siguiendo a su Padre. Así Ellos es. están su ministerio. Así es, está dentro de su ministerio. Sí. ¿Algo más? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.